Buenas noches, Dios los bendiga. Estamos una vez más en el programa Un Paso hacia Dios. Esperemos que sea un programa de bendición. Les dejo un instante con esta instrumental mientras compartimos el link y comenzamos enseguida. Hola, buenas tardes, buenas noches, Pedro, David, Jessica, Dios los bendiga grandemente. Ya iniciamos el programa Un Paso hacia Dios. Vamos a comenzarlo como se debe, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que en esta noche sea tu voluntad en nosotros y no la nuestra, que sean palabras de Dios reveladas por el Espíritu Santo las que salgan por nuestra boca, para que sean palabras de edificación, porque este programa lo estamos haciendo para alabar, exaltar y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor Dios, para honrarte a ti, amado Hijo, y por supuesto es guiado por la mano de nuestro amigo el Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos por poner en nosotros tanto el querer como el hacer de estar en tu presencia, de estar en tus negocios, porque es donde mejor podemos estar. Mejor es estar un día en la puerta de tus atrios que 1000 días alejados de él. Por eso te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar en tus negocios. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos todos, hoy traemos un tema que es realmente importante y lo hemos titulado Conectados con Dios.
porque eso es algo fundamental si queremos dar un paso hacia Dios. Tenemos que estar conectados con Él. Buenas noches, Anita. Buenas noches, Luchanet. Dios las bendiga. Entonces, es imprescindible que demos un paso hacia Dios conectados con Él, porque si nos desconectamos de Él no estaremos dando un paso hacia Dios, sino estaremos dando un paso en contra de Dios, alejándonos de Dios. Amén. Y mira la importancia de la conexión, porque una nevera, un frigorífico, un electrodoméstico que conserva los alimentos por medio del frío, tiene que estar conectada a la corriente, porque si la desconectamos se van a estropear los alimentos. Entonces es imprescindible que estemos conectados, ¿sí? El hombre igualmente es conservado cuando está conectado con Dios, porque la nevera desconectada, como decíamos, hace que los alimentos se estropeen. Igualmente, nosotros, desconectados de Dios, también nos estropeamos, también nos perdemos. Estar desconectado de Dios. Mira lo que nos dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10, en la primera parte. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo. Nosotros, tú y yo, prácticamente todos en otro tiempo, no éramos pueblo. Estábamos desconectados de Dios. Y yo realmente vivía a mi manera. Yo no sabía si Dios se escribía con D o con J, porque estaba totalmente desconectado de Él. No sabía nada de Él prácticamente. Yo vivía a mi manera, mi ley era yo, y yo era un egoísta, solo me interesaban mis cosas. ¿Sí? Entonces, mira, te voy a poner un ejemplo práctico. El hombre, la mujer, el joven, el ser humano en general, desconectados de Dios, ¿sabes lo que somos? Imagínate un vaso de leche en pleno verano fuera de la nevera, o un tomate abierto, comenzado, también en pleno verano fuera de la nevera. ¿Qué le pasa? Se estropean, se pudren, se ponen malos por la calor, necesitan el frío de la nevera para que ese alimento se conserve. Pues así tú y yo, cuando vivíamos sin Dios, estábamos desconectados de Él, nos estábamos muriendo, nos estábamos pudriendo interiormente. Mira, el árbol, el pez, si los sacamos de su medio natural, el árbol por medio de las raíces absorbe los nutrientes de la tierra, absorbe la humedad, y eso pasa por todo el tronco hacia arriba y va a parar a las ramas hasta llegar a las hojas del árbol y hacia los frutos. Pero si yo arranco ese árbol de la tierra, ese árbol, como no se está alimentando, se seca. Igualmente, un pez, si yo lo saco del agua,
como el pez tiene una cosa que se llaman branquias, es lo que tiene aquí en los laterales el pez, ¿sí? Por aquí le entra el agua y como una parte de agua es hidrógeno y 2 oxígenos, el pez aprovecha ese oxígeno del agua para respirar. Si yo saco al pez del agua, como él no es un ser humano, el aire no le sirve ese oxígeno para respirar y vivir, se moriría. Pues así somos nosotros, el ser humano. Mira lo que el Señor nos dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, o sea, Él es el árbol, y vosotros los pámpanos, tú y yo somos la fruta, y nosotros nos alimentamos del árbol, ¿cierto? Porque la fruta se alimenta de los nutrientes que hemos dicho que salen de la tierra y pasan por todo el árbol hasta llegar a la fruta. Si permanecemos en el árbol, dice el Señor que llevaremos mucho fruto, porque separados de Él nada podemos hacer. Nosotros la fruta separada del árbol se seca, se muere. En este caso, como están poniendo el ejemplo de la vid y la uva, si tú arrancas un racimo de uvas de la vid, se va a volver una uva pasa, se va a secar, porque no está recibiendo alimento del árbol. Así somos tú y yo, separados de Dios, nos secamos, nos morimos espiritualmente. De ahí la importancia de estar conectados con Dios. Es muy importante. Conectados con Dios, mira, todo bien, todo bien. La conexión con Dios nos lleva a una cosa, ser obedientes. Mira lo que el Señor nos dice en Génesis 2, versículos del 15 al 17, que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Versículo 25 de Génesis 2. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, que mientras estaban en el huerto y eran obedientes, todo bien, no había ningún problema, vivían de forma natural y no pasaba nada, mientras obedecían los mandamientos de Dios, ¿sí? Estaban conectados con Dios, tenían una comunión con Él todos los días. Pero mira qué ocurrió un poquito más adelante, en Génesis 3. La desobediencia nos lleva desgraciadamente a desconectarnos de Dios. Génesis 3, versículos del 6 al 11. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ese árbol del conocimiento del bien y del mal, que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual así comió con ella, Adán. Entonces le fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos, y se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios
entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Ahí comenzó la desconexión con Dios del ser humano, al ser desobedientes. Mira, sigue diciendo en Génesis 3, a partir del versículo 16, que Dios le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, o sea, fue un desobediente, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y sacó, versículo 23 y 24, y sacó Jehová del huerto del Edén al hombre y a la mujer, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hola, buenas noches, Noemí, Dios te bendiga. Esa es la consecuencia de la desobediencia. Perdieron la comunión con Dios, se desconectaron, llegaron a en su día encontrar la muerte espiritual porque no fueron obedientes. Entonces queda claro que nosotros tenemos que estar conectados con Dios y ser dependientes. Amén. Porque desconectados de Dios, independientes, significa igual a muerte espiritual. Necesitamos de Dios como el árbol y el pez de su medio natural. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿tú y yo queremos estar conectados con Dios? Pues que sepas que es realmente fácil. Mira lo que nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, dijo Jesús, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Y Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, si tú y yo queremos estar conectados con Dios, hola Cecilia, bendiciones, buenas noches. Si tú y yo queremos estar conectados con Dios, solo nos queda una alternativa: dar un paso hacia Dios por el camino
de la verdad y la vida que lleva al Padre, que se llama Jesús. No podemos apartarnos de ese camino. Si nos apartamos de ese camino nos vamos a desconectar. Y tú y yo tenemos que estar conectados con Dios, porque desconectados de Él nos morimos. Igualmente, como hemos leído en 1 de Timoteo 2:5, que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo hombre. Entonces, ¿qué hacemos? Pidiéndole a Dios por medio de cualquier otra cosa que no sea Dios, que no sea el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dijo en San Juan 14, pedidle al Padre en mi nombre y os será dado. Si el Hijo le lleva una petición al trono del Padre, yo estoy seguro que el Padre automáticamente se va a tapar los oídos, no quiere escuchar al Hijo, pero no porque le traiga algo raro ante su presencia, no, todo lo contrario. Si el Hijo le lleva una petición al Padre, hola Jairo, buenas noches. Si el Hijo le lleva una petición al Padre, el Padre y el Hijo, como son uno, por eso el Padre no va a querer escuchar la petición y automáticamente va a ser concedida. Porque el Padre sabe que el Hijo le va a llevar una petición conforme a su voluntad. Entonces, ¿por qué intercedemos? ¿Por qué le pedimos al Padre por medio de cualquiera si el único intercesor, el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo hombre? ¿Por qué andamos por cualquier derrotero, por cualquier laberinto, si sabemos que el único camino que lleva al Padre se llama Jesús? Nos desconectamos de Dios si andamos por cualquier otra vereda diferente a Jesucristo. Nos desconectamos de Dios si le pedimos al Padre por medio de alguien que no sea Jesucristo. Amén. Es muy importante, si tú y yo queremos estar conectados con Dios, la Biblia tiene que ser nuestro estilo de vida. San Juan 5, versículo 19, dice que, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, que no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. La Biblia tiene que ser mi razón de vivir, mi estilo de vida. Perdón. ¿Por qué? Porque si el Hijo, si nuestro Señor Jesucristo hacía las cosas que el Padre le decía, si el Señor lo hacía, ¿quiénes somos tú y yo para hacer las cosas a nuestra manera? Buenas noches, Adrianita, bendiciones, bienvenida. ¿Quiénes somos tú y yo para hacer las cosas a nuestra manera? Si Jesucristo hacía las cosas que el Padre le mandaba, vamos a hacerlo también nosotros. Que la palabra de Dios sea nuestro estilo de vida para poder estar conectados con Dios. Porque si yo no me rijo por la palabra de Dios, que ahí es donde hallamos la voluntad del Padre, nos vamos a desconectar de Dios. Entonces es imprescindible que la palabra de Dios sea para mí totalmente mi estilo de vida. Igualmente, la Biblia tiene que ser para ti y para mí como un estandarte, la tenemos que alzar por bandera. Mira lo que el Señor nos dice en San Juan 14, versículo 10.
¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las cosas que yo hablo, dice Jesucristo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, tenemos que levantar la Biblia por bandera y hacer las cosas que el Padre habla. Las tenemos que poner por obra. Es importantísimo, porque si no hacemos eso, tú y yo nos vamos a desconectar. Y recuerda que desconectados de Dios, nosotros nos morimos. El árbol, el pez, fuera de su medio natural se mueren. Tú y yo, que somos creación, y Dios, que es el creador, si nos separamos de Él, también nos morimos, desgraciadamente. Entonces vamos a ser esforzados y valientes para estar conectados con Dios, porque nos es imprescindible para nuestra vida espiritual estar conectados con Dios. ¿Cuándo tenemos que conectarnos con Dios? Por la mañana, recién levantados, tú y yo no nos despertamos porque nos sonó la alarma del teléfono o la de un despertador. No, nos levantamos por pura misericordia de Dios, porque muchos que se acuestan no llegan a levantarse. Entonces tú y yo, de buena mañana, lo que tenemos que hacer es conectarnos con Dios, darle las primicias de nuestro tiempo y darle gracias a Él por la vida, porque nos pudimos despertar, porque estamos respirando. Mira lo que el salmista dice, el rey David, en el Salmo 5, versículo 3. Dice así: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Tú y yo nos tenemos que levantar de mañana y presentarnos a primera hora con Él. Buenas noches, mi hermano Fernando. Dios te bendiga. Entonces, realmente tú y yo nos tenemos que conectar de buena mañana con Él. Tenemos que comer de la palabra de Dios, porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos tenemos que alimentar de su palabra para poder estar conectados con Él. Amén. Y no solo tenemos que estar conectados a primera hora. No, para nada. Mira lo que nos sigue diciendo el mismo salmista y rey David en el capítulo 55, Salmo 55, versículo 17. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él me oirá. Tenemos que estar conectados con Él 24/7, 365 días, todo el día, toda la semana, todo el año. No tenemos que cortar esa corriente, tenemos que estar conectados continuamente a Él. ¿Y por qué debemos de estar conectados continuamente a Él? Mira lo que el Señor nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos
del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Mira cuán importante es que tú y yo estemos conectados con Dios, porque no nos damos cuenta de que la gente nos observa, de que nos vigilan, que ven lo que decimos, que ven lo que hacemos. Entonces, tú y yo somos luz y somos ejemplo para aquellos que nos ven, para aquellos que nos siguen. Entonces, no podemos tener una corriente discontinua, intermitente. Tenemos que estar conectados continuamente a Él. Amén. Entonces, es imprescindible, porque si tú y yo ahora sí, más tarde no, mañana más o menos, vamos a ser mal ejemplo para las personas que nos están viendo. Es imprescindible que tú y yo estemos conectados constantemente con Dios. Primero, a título personal, porque si nos desconectamos de Él, espiritualmente nos morimos. Y después, para ejemplo de aquellos que nos ven y nos oyen. Empezamos este mensaje de conectados con Dios con la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10, y decíamos que nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros en otro tiempo no éramos pueblo, estábamos desconectados de Dios. ¿Vale? Pero mira que si tú y yo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, porque Dios mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se muera, mas tenga vida eterna, estaremos conectados con Dios. Y eso es Juan 3:16, y San Juan 1:12 nos dice que más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si tú y yo creemos en nuestro Señor Jesucristo, en su obra redentora, vamos a tener la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, mira lo que ahora sí nos dice la segunda parte de Primera de Pedro 2:10. Dice, pero vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hemos alcanzado misericordia porque hemos recibido, hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, creemos en Él y ahora somos salvos por gracia. Entonces, tú y yo, al aceptar al Señor y reconocerlo, estamos conectados con Dios, somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios. Amén. Este es el punto de este mensaje. Recuerda que para vivir por la eternidad nos es imprescindible estar conectados con Dios.
y vivir conforme a su voluntad, ser obedientes, porque ya lo hemos demostrado bíblicamente que si somos desobedientes vamos a acabar perdiendo la comunión con Dios y nos vamos a estar desconectando de Él. Y eso a nosotros no nos conviene. A nosotros nos conviene estar conectados con Dios para el día de mañana poder heredar, poder recibir esa morada celestial allá en la Nueva Jerusalén, para estar por los siglos de los siglos, alabando, exaltando y glorificando a nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes porque te necesitamos, porque sin ti estábamos desconectados, sin ti estábamos muertos espiritualmente por causa de nuestros delitos, de nuestros pecados, porque el hombre no es merecedor del reino de los cielos. Solamente fuimos merecedores de ese acceso al reino por mera gracia y misericordia, por amor, que tú permitiste que nosotros te conociéramos, te recibiéramos, te aceptáramos. Por eso te pedimos, Señor Dios, que no permitas que nos desviemos a la derecha ni a la izquierda de ese camino que lleva hacia ti, que se llama Jesús, y que con sabiduría, dados de la mano del Espíritu, no nos soltemos y continuemos esta carrera hasta llegar a la meta y poder recibir nuestro premio. Porque como decíamos, sin ti estábamos muertos, y si nos soltamos de tu mano, nos volveríamos a morir nuevamente. Y nosotros no queremos la muerte, nosotros queremos la vida eterna. Por eso ayúdanos, porque te necesitamos. Gracias te damos por todo y por todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, familia. Gracias por estar ahí conectados, pero conectados con Dios, no conectados conmigo. Yo solamente soy aquí un simple siervo, una vasija que se está dejando utilizar por el Señor. Te quiero pedir que compartas este mensaje con tus contactos en tu muro de Facebook, para hacerles ver a esas personas que están en tu lista de amigos en Facebook y en otros lugares, porque se puede compartir por WhatsApp y por muchos otros medios, para hacerles ver que es imprescindible para la vida eterna estar conectados con Dios. Amén. Dios los bendiga grandemente, y con el favor de Dios nos vemos de hoy en 8 nuevamente. Bendiciones, familia.